Hola a todos y sean bienvenidos al Libro del Ciervo. El día de hoy les traigo el iceberg de crímenes sin resolver. Debido a lo extenso del iceberg, será dividido en partes. Sin querer alargar más el video, comencemos. Karina Saunders. Karina Brian Saunders era una joven de Oklahoma cuyo trágico crimen llamó la atención por su brutalidad. Karina Saunders nació el 10 de febrero de 1991 y desapareció el 28 de septiembre de 2011 en Bethany, Oklahoma. Su cuerpo desmembrado fue encontrado el 13 de octubre de 2011, metido en una bolsa de lona detrás de una tienda de comestibles en Bethany. La investigación del crimen reveló un crimen espantoso y su caso se convirtió en uno de los crímenes sin resolver de más alto perfil en el estado. Los detalles del crimen de Karina Saunders y la investigación posterior fueron inquietantes e involucraron cuestiones relacionadas con la trata de personas. Las autoridades lucharon por reconstruir las circunstancias que rodearon su caso y hubo importantes desafíos para resolver el caso. En 2012, la policía arrestó a dos personas, Jenny Lee Massey y Luis Enrique Ruiz, en relación con el caso. Sin embargo, el proceso legal enfrentó complicaciones y los cargos contra los dos hombres finalmente fueron retirados por falta de pruebas. Crímenes en serie por castración. Los crímenes en serie de castración fueron una serie de crímenes de jóvenes cometidos entre 2 y al menos 5 estados americanos entre agosto de 1980 y noviembre de 1986. Todas las víctimas fueron secuestradas, baleadas en la nuca y castradas post-mortem, de las cuales el caso recibió su nombre. Inicialmente se los consideró no relacionados debido a la lejanía geográfica de la escena del crimen hasta 1989, cuando las pruebas forenses concluyeron que 2 de las víctimas le habían quitado la vida con el mismo revólver y que las otras 3 probablemente también estaban relacionadas. Bombardeo del Descanso. El 12 de abril de 1985, el restaurante El Descanso en Madrid, España, fue bombardeado en un ataque terrorista. La explosión provocó el derrumbe del edificio de 3 plantas, cayendo sobre unos 200 comensales y empleados, quitándole la vida a 18 personas, todos ciudadanos españoles, e hiriendo a otras 82, entre ellas 11 estadounidenses que trabajaban en la cercana base aérea de Torrejón y que frecuentaban el restaurante. En su momento fue el ataque más mortífero en España desde la Guerra Civil Española. Nori Amaya. En la noche de Halloween de 2009, Nori Amaya, restaurantera de Washington de 38 años, sale a bailar salsa a sus clubes favoritos con sus mejores amigas. Esa noche, sin embargo, Nori misteriosamente abandona el club de baile llorando y se dirige a casa. Las cámaras de seguridad capturan a Nori regresando a su complejo de apartamentos alrededor de las 2 de la madrugada. Y esa es la última vez que se la ve con vida. Cuando Nori no se presenta a trabajar en el restaurante de su hermano Carlos 2 días seguidos, Carlos y su hermana, Liz, van al departamento de Nori para ver cómo está. Para su horror, encuentran a Nori sin vida en su cama, había sido estrangulada hasta que le quitaron la vida. El criminal no dejó ningún arma ni huellas dactilares, pero la policía encuentra ADN masculino no identificado en el cuerpo de Nori, la única pista de este brutal crimen. Los investigadores revisan minuciosamente las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio de apartamentos de Nori, seguros de poder identificar al sospechoso. Sin embargo, casi todos los que se cruzaron ante las cámaras llevan una máscara o disfraz de Halloween. Los investigadores entrevistan a los amigos y parejas de baile de Nori y recopilan muestras de ADN de todos sus amigos varones, incluido su exnovio, pero no encuentran ninguna coincidencia. Rezat Ahmed. Rezat Ahmed fue un activista tártaro de Crimea al que se le otorgó póstumamente el título de Héroe de Ucrania. Se le considera la primera víctima mortal de la guerra ruso-ucraniana. El 3 de marzo de 2014, Rezat inició una protesta pacífica y solitaria contra la ocupación de Crimea por parte de las tropas rusas. Durante su protesta frente al edificio del Consejo de Ministros de Crimea en la Plaza Lenin de Simferopol, fue secuestrado por 3 hombres no identificados con uniforme militar de los destacamentos de autodefensa de Crimea que se lo llevaron. El 15 de marzo de 2014, la policía encontró el cuerpo de Rezat en un bosque. El cuerpo presentaba marcas de violencia y tortura, con la cabeza atada con cinta adhesiva y las piernas encadenadas. Cerca del cuerpo había un par de esposas. Según el hermano de Rezat, Refat Ahmed, la causa del caso fue una puñalada resultante de un objeto puntiagudo similar que penetró en el ojo. El crimen de Rezat sigue sin resolverse. Torso en el Támesis.
La frase torso en el Támesis se refiere a un crimen o incidente específico que involucra el descubrimiento de un torso humano en el río Támesis. En septiembre de 2001, se encontró el torso de un joven en el río Támesis. Se creía que el joven tenía entre 5 y 7 años y le faltaban la cabeza y las extremidades. La policía lo llamó Adam porque se desconocía su identidad. El caso atrajo mucha atención y dio lugar a una investigación generalizada. La investigación implicó esfuerzos para identificar a la víctima y determinar las circunstancias de su muerte. Los exámenes forenses sugirieron que el niño podría haber sido víctima de un crimen ritual, posiblemente una forma de sacrificio. A pesar de los grandes esfuerzos realizados por las fuerzas del orden, incluidos los llamamientos internacionales para obtener información, siguen sin conocerse la identidad de Adam y la persona o personas responsables de su caso. Caso del Banco del Día del Padre. El caso del Banco del Día del Padre fue un robo a un banco y un tiroteo que tuvo lugar el domingo 16 de junio de 1991 en la United Bank Tower en Denver, Colorado. El perpetrador le quitó la vida a 4 guardias del banco desarmados y asaltó a 6 cajeros en la caja fuerte del banco. Se estima que robaron del banco unos $200,000. Casi 3 semanas después, el 4 de julio de 1991, las autoridades arrestaron al oficial de policía retirado James King por el crimen. Después de días de deliberación, el jurado absolvió a King. Nunca se encontró nada del dinero robado. Frog Boys. Los Frog Boys eran un grupo de 5 niños que desaparecieron en Daegu, Corea del Sur, el 26 de marzo de 1991. 5 infantes de entre 9 y 13 años desaparecieron después de buscar huevos de salamandra en las afueras occidentales de Daegu en un día festivo. Su desaparición recibió amplia atención y provocó un frenesí en los medios de comunicación nacionales, y el presidente ordenó una persecución masiva por parte de la policía y el ejército para encontrarlos. El 26 de septiembre de 2002, los restos de los niños fueron descubiertos cerca de donde fueron a buscar huevos, y algunos mostraban signos de traumatismo contundente. La investigación no ha sido concluyente y abundan las teorías sobre sus crímenes. Crímenes de la familia Heilang Baru. Los crímenes de la familia Heilang Baru ocurrieron en Singapur el 6 de enero de 1979. Los 4 jóvenes de la familia fueron encontrados sin vida en su apartamento, les quitaron la vida a machetazos y acuchillados y sus cuerpos fueron abandonados apilados unos encima de otros. Los jóvenes tenían entre 5 y 10 años de edad en el momento de su crimen. Sus padres estaban trabajando en el momento de los crímenes. La policía entrevistó a más de 100 personas que eran posibles sospechosos. Sin embargo, el caso sigue sin resolverse. Caso de la familia Chen. A primera hora de la tarde del 8 de octubre de 2014, un compañero de trabajo de Jin Chen, de 39 años, de Guilderland, Nueva York, encontró los cuerpos de Chen, su esposa y sus 2 hijos en su casa. La policía fue llamada al lugar y determinó que la familia le habían quitado la vida en algún momento de las horas previas al amanecer de ese día, ya sea con un cuchillo o un martillo. No se ha identificado ningún sospechoso y, hasta enero de 2020, la investigación continúa. Se ha recopilado una cantidad considerable de pruebas forenses, incluido ADN, pero no se ha generado ninguna pista. Las barreras culturales, legales y lingüísticas también han dificultado el progreso a pesar del contacto con otras agencias encargadas de hacer cumplir la ley en otras grandes ciudades de Estados Unidos, Canadá y China. Los investigadores han considerado vínculos con el crimen organizado chino-estadounidense. Hay pruebas de que los Chen pueden haber estado involucrados en juegos de azar ilegales y o en la trata de personas de inmigrantes indocumentados de China. También han considerado si los crímenes están relacionados con otros 2 casos sin resolver de familias de inmigrantes chinos en otros lugares de Estados Unidos a principios de la década de 2010. Caso de Lathers Oil Company. El caso de Lathers Oil Company se refiere a un crimen en masa sin resolver que ocurrió en Oregon, Estados Unidos, el 17 de enero de 1994. Las víctimas fueron Virginia K. Endicott, Rosie Lee Gertz y Mary Beth Carey, cada una de las cuales trabajaba en la gasolinera Lathers Oil Company. Sus cuerpos fueron encontrados en un almacén de local, les habían quitado la vida a tiros. A la estación también le robaron aproximadamente $9,000 estadounidenses. Tyrone Walter Thies, un ex empleado de la gasolinera que había sido despedido por robo en agosto de 1993, fue acusado de 3 cargos de crimen con agravantes, pero desapareció unas semanas después de que se descubrieran los cuerpos sin vida de las víctimas. El primo de Tyrone, así como su amiga,
Lauren Stevens, fueron condenados y cumplieron 10 años de prisión por su papel de cómplices de los crímenes. Actualmente se desconoce el paradero de Tyrone. Crímenes de familias de Adelaida. Los crímenes de familias de Adelaida es el nombre que se le da a una serie de 5 crímenes en Australia, que se especula que fueron cometidos por un grupo de personas poco conectadas que llegaron a ser conocidas como la familia. Se creía que este grupo estaba involucrado en el secuestro y abuso sexual de varios adolescentes y jóvenes, así como en la tortura y asesinato de 5 jóvenes de entre 14 y 25 años, en Adelaida, Australia del Sur, en los años 1970 y década de 1980. La policía cree que hasta 12 personas, varias de ellas australianos de alto perfil, estuvieron involucradas en los secuestros. Los sospechosos y sus asociados estaban vinculados principalmente por sus hábitos compartidos de haber buscado activamente hombres jóvenes para tener relaciones, a veces drogando y violentando a sus víctimas. Incidente de Chimoyama. El incidente de Chimoyama fue la desaparición y pérdida de vida de Sadanori Chimoyama, el primer presidente de los ferrocarriles nacionales de Japón, en Tokio el 5 de julio de 1949. Chimoyama desapareció camino al trabajo y su cuerpo fue descubierto en la línea Joban en Adachi al día siguiente. Los medios de comunicación ofrecieron explicaciones contradictorias sobre su sitio y crimen, mientras que la policía no informó públicamente los resultados de su investigación, que luego concluyó. Normalmente, Chimoyama llegaba a la sede del JNR antes de las 9 de la mañana y era recibido por su secretaria. El día de su desaparición, en el ambiente tenso de inminentes recortes de personal, había una importante reunión prevista a las 9 de la mañana. Su no llegada, después de confirmar desde su casa que estaría allí, causó un gran revuelo en la sede y se contactó a la policía. La investigación comenzó como un caso de personas desaparecidas. El 6 de julio, el cuerpo desmembrado de Chimoyama fue encontrado en la línea Joban. Chimoyama había sido atropellado por un tren. Crimen de científicos nucleares iraníes. Entre 2010 y 2012, 4 científicos nucleares iraníes perdieron la vida en crímenes vinculados al extranjero. También un 5º científico, Fereidun Abbasi, resultó herido en un intento de quitarle la vida. 2 científicos perdieron la vida por bombas magnéticas colocadas en el costado de sus automóviles, mientras que otro le quitaron la vida por una bomba colocada en una motocicleta y el último le quitaron la vida a tiros. El gobierno iraní acusó a Israel de complicidad en los crímenes con el fin de perturbar el programa nuclear de Irán. En 2011 y 2012, las autoridades iraníes arrestaron a varios iraníes que presuntamente habían llevado a cabo la campaña de crímenes en nombre del Servicio de Inteligencia israelí. Hasta la fecha el caso y quien ordenó el crimen de los científicos no ha sido aclarecido del todo. Stoneman. The Stoneman es un nombre dado por los populares medios impresos en inglés de Calcuta, India, a un criminal en serie no identificado que le quitó la vida a al menos a 13 personas sin hogar que dormían en Calcuta en 1989. Se culpó al Stoneman de 13 crímenes en 6 meses, pero nunca se estableció si los crímenes fueron cometidos por una persona o por un grupo de individuos. La policía de Calcuta tampoco logró resolver si alguno de los delitos se cometió como un caso por imitación. Hasta la fecha nadie ha sido acusado de ninguno de los delitos, los 13 casos siguen sin resolverse. Destripador de Lisboa. El Destripador de Lisboa fue un criminal en serie no identificado que, entre 1992 y 1993, le quitó la vida a 3 prostitutas en Lisboa, Portugal. La primera víctima fue María Valentina, de 22 años, apodada Tina. Fue encontrada el 31 de julio de 1992, en una gran cabaña, tendida en un charco de su propia sangre. La habían estrangulado, destripado y le habían extraído algunos de sus órganos internos. La segunda víctima, María Fernanda, de 24 años, fue encontrada el 27 de enero de 1993, en una gran cabaña, por trabajadores de la construcción ferroviaria que trabajaban en un puente ferroviario cercano. También la destriparon y le extirparon algunos órganos internos. La tercera y última víctima fue María Joao, de 27 años. Fue encontrada el 15 de marzo de 1993, cerca del lugar de la primera víctima. Al igual que las víctimas anteriores, fue destripada, pero esta vez le quitaron casi todos los órganos. Todas las víctimas eran jóvenes morenas de nombre María, presuntamente prostitutas y drogadictas, y fueron destripadas con un objeto punzante que no era un cuchillo, posiblemente un bisturí. Secuestro de ingenieros extranjeros en Chechenia.
El secuestro de ingenieros extranjeros en 1998 tuvo lugar cuando 4 especialistas radicados en el Reino Unido fueron capturados por pistoleros chechenos no identificados en Grozny. Después de más de 2 meses en cautiverio, los 4 hombres fueron encontrados brutalmente sin vida, al parecer tras un intento fallido de rescate. Hasta 2022, nadie ha sido juzgado por este caso. Sharon Lee Gallegos. Sharon Lee Gallegos fue una víctima de crimen estadounidense anteriormente no identificada, cuyo cuerpo fue encontrado en el Congreso, Arizona, el 31 de julio de 1960. Se estima que sus restos fueron descubiertos entre 1 y 2 semanas después de la fecha de su crimen. Debido al avanzado estado de descomposición de los restos de la niña, nunca se ha establecido la causa concreta del deceso de Gallegos, aunque siempre se ha considerado su crimen como un homicidio. El 15 de marzo de 2022, investigadores de Arizona anunciaron la identificación de los restos de Gallegos, casi 62 años después del descubrimiento de su cuerpo. La niña había sido secuestrada afuera de la casa de su abuela en Alamogordo, Nuevo México, por 2 individuos desconocidos 10 días antes del descubrimiento de su cuerpo. Gallegos se hizo conocida como la pequeña señorita Nadie después de que los esfuerzos contemporáneos para identificarla resultaron infructuosos y ningún familiar o amigo se presentó para identificar o reclamar su cuerpo. Masacre del bar de Marsella. La masacre del bar de Marsella se refiere al crimen en masa de 10 personas en el bar du Telepone en Marsella, Francia, el 3 de octubre de 1978. 3 hombres armados entraron al bar y dispararon a todos los presentes en la cabeza, siendo la única superviviente la esposa del propietario, Nicole Leone, que estaba en otra habitación. La masacre fue ampliamente retomada por la prensa francesa de la época. La policía creía que el ataque había sido parte de una guerra de pandillas entre mafiosos rivales del crimen organizado liderados por Tony Zampa y el opositor Jacques Lomard. Los crímenes fueron comparados con la masacre del día de San Valentín en los Estados Unidos. El caso aún sigue sin resolverse, ya que nadie ha sido condenado por la masacre. Vuelo 438 de Middle East Airlines. El vuelo 438 de Middle East Airlines fue un vuelo internacional de pasajeros operado por un Boeing 720. El 1 de enero de 1976, el avión que operaba el vuelo fue destruido por una bomba, quitándole la vida a las 81 personas a bordo. Los atacantes nunca fueron identificados. Según varios informes, la bomba fue colocada a bordo por militantes omaníes. El cronómetro de la bomba estaba configurado para que explotara después de aterrizar en el aeropuerto de Mascate. Quitarle la vida a los pasajeros no era el objetivo de los militantes. Originalmente, el vuelo 438 iba a ser operado por un Boeing 747, pero se descubrió una falla técnica que requirió el uso de un Boeing 720 en su lugar. El embarque y la carga de equipaje retrasaron el vuelo, lo que provocó que la bomba explotara antes de tiempo mientras el avión aún estaba navegando. Caso de Alfred Kunz. El reverendo Alfred Joseph Kunz fue un sacerdote católico que fue encontrado degollado en su iglesia católica romana en Danye, Wisconsin. En 2009, 11 años después, el crimen sin resolver de Kunz era probablemente la investigación de homicidio más costosa y que requería más tiempo en la historia del condado de Danye. Kunz era conocido por celebrar la misa tradicional en latín y la misa en inglés y estaba en comunión con su obispo diocesano. 25 años después, en 2023, el caso sigue sin resolverse. Hay varias teorías y rumores sobre el motivo del crimen de Kunz, pero no se han realizado arrestos. Caso de Eve Stratford y Len Weedon. Eve Stratford y Len Weedon fueron 2 mujeres jóvenes que le quitaron la vida en ataques separados con motivación sexual por parte del mismo individuo no identificado durante 1975 en Londres, Inglaterra. Stratford era una bunny girl y Weedon era una colegiala que le quitaron la vida casi 6 meses después, al otro lado de Londres. Después de que se reabriera el caso sin resolver de Weedon en 2004, nuevas técnicas de ADN revelaron que ella y Stratford les habían quitado la vida a la misma persona. El caso de Stratford se reabrió en 2007, pero ninguno de los casos ha sido resuelto. Carnicero de la ciudad de Oklahoma. El carnicero de la ciudad de Oklahoma es un criminal en serie no identificado que le quitó la vida a 3 mujeres entre 1976 y 1986 en Oklahoma. El criminal le quitó la vida, desmembró y mutiló a jóvenes nativas americanas sin hogar. El criminal nunca fue atrapado y el crimen sigue sin resolverse. Caso de Gregory Villemin. Gregory Villemin era un niño francés que fue secuestrado en su casa y le quitaron la vida a la edad de 4 años.
Su cuerpo fue encontrado a 4 kilómetros de distancia en el río Bologne, cerca de Doselles. El caso se conoció como el asunto Gregory y durante décadas ha recibido interés público y cobertura mediática en Francia. Poco después de las 5 de la tarde del 16 de octubre de 1984, Christine Delmen denunció la desaparición de Gregory a la policía después de notar que ya no estaba jugando en el patio delantero de los Villemin. A las 5:30 de la tarde, el tío de Gregory, Michel Villemin, informó a la familia que una persona anónima le acababa de informar que el niño había sido secuestrado y arrojado al río Bologne. A las 9 de la noche, el cuerpo de Gregory fue encontrado en Bologne, con las manos y los pies atados con una cuerda y un gorro de lana calado hasta la cara. El crimen sigue sin resolverse. Louise Jane Doe. Louise Jane Doe es una niña no identificada que fue encontrada sin vida en el sótano de un edificio de apartamentos abandonado el 28 de febrero de 1983 en Lewes, Missouri. También ha sido apodada Hope, Precious Hope y Little Jane Doe. Se estima que la víctima tenía entre 8 y 11 años cuando le quitaron la vida y se cree que fue estrangulada, fue violentada y decapitada. La brutalidad del crimen ha llamado la atención nacional. La cabeza de Jane Doe nunca ha sido localizada, lo que dificulta el examen dental y la posibilidad de una reconstrucción facial tradicional. Hasta aquí el video del día de hoy. Recuerda que se estarán subiendo las demás partes más adelante. Recuerda activar las notificaciones para estar atento cuando se suban nuevos videos. También me gustaría recordarles que tenemos un Discord del canal, un lugar donde podrás socializar con más gente de la comunidad. Recuerda dejar un like, comentario y suscripción, ya que eso ayuda mucho al crecimiento del canal. Y bien, sin más nada que decir, hasta pronto. Buenas noches.